vez más les saludo. Son bienvenidos los que han venido por primera vez. Hay algunos que al menos yo no los conocía, así que les damos la bienvenida y seguimos clamando al Señor porque pueda hablarnos en esta tarde, porque su voz pueda producir un cambio, porque su voz pueda dar un fruto fresco en nuestras vidas. Amén. Vamos a seguir estudiando el libro de Hebreos, ¿sí? Hemos visto ya el capítulo 1, el 2, el 3 y toca el 4. ¿Sí? Javier está en este momento ministrando un grupo de políticos cristianos, si se puede decir así, o de personas llamadas al gobierno cristiana de distintas naciones, y de hecho no pudo estar porque le pidieron que siguiera ministrando y sabemos que el Señor se está glorificando. Amén. Así que mantengamos también nuestro corazón, nuestro espíritu alerta para poder bendecirle, para poder buscar que el Señor cumpla también su voluntad en ese grupo de personas que Él ha apartado para esos fines. Amén. Bien, vamos a estudiar Hebreos 4. Es interesante estudiar este libro porque tiene la característica de que uno puede leerlo bajo una óptica a veces muy terrenal, siendo que el libro fue inspirado hablando de las cosas eternas. Y eso hace que al que le toca a veces enseñarlo o exponerlo, tenga que decir, Señor, ¿qué hago? Así que este ha sido es uno de los temas que me ha costado más preparar en el último tiempo, porque la idea es tomar lo fresco del Espíritu a través de su palabra. ¿Sí? Y no lo que a veces uno lee durante tanto tiempo y casi que tiene un manual de prédicas listas como para sacarla en el momento de... Así que les pido que podamos tener nuestro espíritu abierto a lo que el Señor quiera hablar, a lo que el Señor quiera manifestar en este tiempo, y que podamos salir distintos de la reunión. Amén. Hebreos 4, entrando en el reposo. ¿Sí? Hebreos 4 es una continuación de la quizás segunda parte de Hebreos 3. ¿Sí? Hebreos 3 termina hablando acerca del pueblo que no entró en el reposo y habla acerca del corazón que debe haber en los hijos de fe, un corazón crédulo y no un corazón malo de incredulidad. Termina ahí y sigue hablando en Hebreos 4. Les voy a invitar a que podamos leer Hebreos 4 completo, no es tan largo, y luego vamos a ir haciendo algunas hincapié en ciertas partes que nos van a permitir extraer algo fresco en esta tarde. Amén. ¿Cuántos están trayendo su Biblia? Yo saqué la de la hamaca. Oh. Lo siento, amor. Les voy a pedir que puedan abrir la Biblia porque de hecho no lo puse acá. Por eso mismo. ¿Sí? Y Hebreos 4 dice lo siguiente, lo voy a leer, ¿sí? Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos, pero la palabra que oyeron no les aprovechó por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como Él ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día. Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez en este pasaje, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en Él, y aquellos a quienes antes se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Pues el que ha entrado en su reposo, el mismo ha reposado de sus propias obras como Dios reposó de la suya. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia.
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas o debilidades, dicen otras versiones, sino que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Amén. El libro de Hebreos es súper profundo porque habla acerca de un reposo que no se trata de un reposo terrenal, que es el que usualmente se podía asociar al ingreso de la tierra prometida con Josué, ¿sí? Ese era el reposo entendido comúnmente. O sea, el reposo era la tierra de la promesa. Entonces, al entrar en la promesa, se asumía que se entraba en el reposo. Ahora, el autor de Hebreos expresa que hay otro reposo, ¿sí? Que Dios nos diría en su palabra que hay hoy un reposo si es que ya habían ingresado al reposo anteriormente, ¿sí? Está hablando de una dimensión diferente, donde uno lo empieza a visualizar de una manera aún más profunda cuando habla del reposo propio de Dios, ¿sí? Dice que Dios reposó en el 7º día de todas sus obras y acaba exponiendo que las obras de Dios ya fueron todas hechas, ¿sí? Ya se concretaron todas en el Espíritu, amén. Se quedaron listas antes de la fundación del mundo. Es por eso que entendemos que ninguno de nosotros somos una improvisación de la vida, ni una ocurrencia aislada de nuestros propios papás, y que Dios no está tampoco jugando con nosotros, ¿sí? Dios de cada uno de nosotros, dice la palabra, que nuestro embrión vieron sus ojos y en su libro escribió las cosas que habríamos de vivir y que habría de formar. Amén. Dios escribió de cada uno de nosotros un plan eterno, un diseño perfecto que habría de vivir según ese diseño eterno. Amén. Sin embargo, la caída del hombre hizo que ese diseño, que ese plan eterno se extraviara incluso del mismo hombre. Amén. Generando ciertas preguntas existenciales como el por qué estoy acá, el sentido de la vida y demás. Amén. Pero eso Dios ya lo estableció, Dios ya lo pensó, Dios ya escribió algo de ti. Amén. Ninguno en este lugar, ¿sí?, es una coincidencia o una obra azarosa. Amén. Dios tiene algo para ti y el deseo de su corazón es que vivas lo que Él escribió para ti. Amén. Y no porque Él sea un egoísta, sino que porque su plan es tan bueno que sabe que ningún otro plan es mejor para ti. Si alguien viniera con un mejor plan para tu vida, para nuestra vida, entonces el Señor le diría, entonces ya, cumple ese plan porque es mejor. Pero nuestro Dios, que es bueno, como lo vimos en los discipulados, no sabe dar menos que lo mejor y preparó el plan perfecto. Preparó lo que es bueno, esa voluntad buena, agradable y perfecta es la que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Y en esta palabra el autor y el Señor, digamos, inspirando esta palabra, le está diciendo, miren, empiecen a tener esta consideración, ¿sí? Y yo partí con una advertencia, ¿sí? Hebreos 4 parte con una advertencia que dice, temamos, ¿sí? No está diciendo tengan miedo, no está diciendo métanse con el imperio de la muerte y aterrorícense por esto, ni tampoco está diciendo tengan miedo porque va a venir el Señor, nada de eso. El autor dice temamos, ¿sí? Considérelo, advertencia. Acá hay algo importante que debemos mirar, ¿sí?, y visualizar en nuestra propia vida. Dice, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, ¿sí? Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Entonces partimos hoy día con una advertencia. ¿Hay un reposo para tu vida? Sí. Existe una posibilidad de que no lo estés viviendo. Existe una posibilidad de que hoy día, a pesar de que hayamos venido a la iglesia, y a pesar de que quizás después de haber ido muchos años incluso a la iglesia, o llevar muchos años en Cristo, todavía no estemos en el reposo, ¿sí? Y vamos a ir profundizando en qué es lo que es este reposo. Amén. El autor exhorta a tener una consideración. ¿Qué consideración? Hay un reposo y hay una posibilidad de que no estemos viviendo ese reposo, ¿sí?
Existe la posibilidad de que habiendo recibido la buena nueva, no la estemos viviendo, ¿sí? No está hablando de salvación. No estamos cuestionando el que seamos o no seamos salvos. Amén. El que ha creído en el Señor, el que ha confesado su nombre, es salvo, ¿sí? Tiene salvación. Sin embargo, el reposo va mucho más allá, es una dimensión más profunda que la salvación. Hay muchos en la iglesia que caminan en la salvación, ¿sí? Pero a veces muy pocos caminan, o quizás caminamos en el reposo. Amén. Pregunta abajo, puse, ¿cómo es tu vida en Cristo? ¿Cuánto reposo real hay en tu vida en Cristo? La vida tradicional cristiana o una vida más religiosa promueve un sistema de vida que tiene muy poco de reposo. Y no estoy hablando solamente de ir muchas veces a la iglesia o de participar en cuánta cosa se ofrece, sino que en el corazón muchas veces no hay reposo en la vida del cristiano. Nunca termina descansando, nunca termina sintiéndose pleno en Cristo. Por ejemplo, el vaivén de ir a la iglesia todos los domingos para sentirme bien, habla de que tu vida o de que la vida de aquella persona no está reposando, no está viviendo en esa plenitud que Cristo prometió. Jesús dijo, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Hay una vida de abundancia que está prometida para cada hijo, para cada uno de los que creen. Sin embargo, aun si examinamos nuestra propia vida, yo parto por mí, me doy cuenta que muchas veces no vivo esa abundancia de vida. Y no estoy hablando solo de la abundancia económica, sino que ese fluir abundante de la vida de Cristo que se manifiesta y que se expresa siempre. Amén. Entonces cada uno comienza a considerar cómo es tu vida en Cristo, ¿sí? ¿Cómo es tu vida cotidiana? ¿Cuánto reposo hay? O ya nos podemos ir quizás a otro lado, quizás un poquitito más terrenal, si se puede decir así. ¿Cuánto descansa? ¿Cómo estamos estresados a veces con la vida? ¿Cuán afanosos a veces estamos en caminar en esta vida? El reposo. La obra redentiva de Cristo no solo abre una plataforma de salvación, sino que una dimensión de vida eterna llamada reposo. El reposo del Señor es una dimensión, ¿sí? Una dimensión eterna de plenitud, ¿sí? Una dimensión eterna donde somos realmente completos, donde literalmente no nos falta nada, ni en lo que somos ni en lo que tenemos. ¿Por qué? Porque Él ya acabó todo lo que creó, ¿sí? Entonces cuando nosotros entramos, por ejemplo, a habitar en el reposo, dejamos de venir al Señor y decirle, Señor, acércame a ti, o Señor, yo me presento ante ti, y comenzamos a vivir en una dimensión un poco más profunda de saber que siempre estamos dentro de Él. O mucho más aún, saber que Cristo siempre está en nosotros. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Por qué? Porque una vida sin reposo es aquella que, por ejemplo, va al tabernáculo cada cierto tiempo y se presenta delante del Señor y tiene un momento de plenitud de cuando en cuando. Ahora una vida en el reposo, ¿sí? En esa vida completa, plena, es una vida donde uno siempre está de cara delante del Señor. Amén. Una vida donde siempre estamos en lugares celestiales. Nosotros no estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, porque la palabra en Efesios dice que estamos con Cristo en lugares celestiales. No estamos solo cuando nos acordamos que estamos en lugares celestiales. Nuestra vida siempre está en lugares celestiales. Ahora nuestro corazón y nuestra vida en sí tiene que comenzar a experimentarlo y a expresarlo en toda área. ¿Sí? ¿Quién muestra eso en su vida? Jesús. Jesús dice, lo que yo veo que hace el Padre, eso hago. Jesús dice, lo que yo escucho que habla el Padre, eso yo hablo. ¿Sí? Mi vida está replicando lo que yo soy en el Espíritu. ¿Sí? Yo no solo estoy acá en una parte, dice así, a Nicodemo. Ya cuando Nicodemo estaba colapsando porque no sabía cómo entrar en el vientre de su mamá de nuevo, viene y le dice el Hijo del Hombre que está en el cielo y estaba hablando de sí mismo. Entonces le está diciendo, mira, yo estoy acá, pero también estoy en el cielo, en este mismo momento, en este mismo instante. Por eso también marqué la palabra en Juan 17:3. El concepto de la vida eterna, ya lo hemos mencionado, pero necesitamos introducirlo y vivirlo de una manera mucho más plena. La vida eterna no es la vida después de la muerte. La vida eterna es conocer a Cristo y al Padre. ¿Sí? Jesús dice, y esta es la vida eterna, que conozcan al Padre y a su Hijo a quien Él ha enviado. Amén. Esa es la vida eterna, y esa vida eterna se vive hoy día. Hoy día, al juntarnos, al adorar al Señor, al compartir de su palabra, ya estamos conociendo, estamos experimentando esta vida eterna. ¿Sí? No tienes que esperar a morir para conocer a Cristo.
Hoy día le puedes conocer. Hoy día puedes vivir su promesa. Hoy día puedes tener plenitud de vida. Hoy día puedes salir de la sombra de las cosas eternas y vivir en las cosas eternas. Amén, porque Cristo reconcilió todas las cosas, así en el cielo como en la tierra. Él ya lo hizo. Amén. ¿Sí? Ahora, ¿qué es el reposo? Y vamos a dedicar un par de diapositivas, son como 20. Como 20 diapos a hablar del reposo. El reposo no es un estado del alma ni el descanso del cuerpo, ¿sí? Hay un reposo que se promueve que habla específicamente del descansar, ¿sí? Sin embargo, el reposo de nuestro Dios va mucho más allá que el tener un estado mental, un estado zen, dicen alguna cosa así, que estar así como todo pleno. No se trata de eso. No es un estado mental, no es un estado del alma, no es solo el descanso del cuerpo, ¿sí? Sino que es una dimensión eterna de plenitud en el espíritu, donde todo está completo y terminado en Cristo, ¿sí? La palabra en Hebreos dice, en Hebreos 4:10 dice, pues el que ha entrado en su reposo, él mismo ha reposado de sus obras. Y esto no quiere decir que el que ha entrado en el reposo se va a quedar en su casa durmiendo de aquí hasta que el Señor le llame. No quiere decir que ya no tenga obras. Quiere decir que sus obras ya no son sus propias obras, sino que las obras que el que le formó, que el que le envió. Amén. Y la palabra en Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tengo una buena noticia. No tienes que buscar en ti mismo obras para agradar a Dios. Tienes que comenzar a mirar las obras que Él ya preparó y comenzar a caminar en esas obras. Eso nos va a ahorrar una cantidad de problemas y de estrés cristiano tremendo. Sí, porque hay veces que uno vive acongojado porque no sabe, Señor, ¿qué es lo que tú tienes para mí hoy día? Y puede estar 2 horas orando en la habitación hasta llevarse una palabra en vez de realmente reposar en Él, porque habito dentro de Él y comienzo a dejar que me guíe mientras voy caminando. Plenitud de vida. Plenitud de vida. Así es que a veces muchos de repente andamos un poco amargados, medio acongojados, y hasta que como que nos enchufamos y nos damos cuenta qué estoy viviendo, qué estoy haciendo en este momento. ¿Sí? Entonces el reposo no es un estado del alma ni el descanso del cuerpo, sino que es una dimensión eterna, es un lugar. No es como me siento, es un lugar donde yo habito. ¿Sí? ¿Dónde uno puede ver a alguien habitando en ese lugar? David en el Salmo 23, por ejemplo. ¿Sí? Dice, Jehová mi pastor, nada me falta. Es interesante que ese salmo está escrito en un tiempo presente, no en un tiempo futuro. ¿Sí? Una mala traducción, de hecho, de la Biblia dice, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Entonces uno vive caminando diciendo, allá está mi delicado pasto. Voy avanzando hacia mi reposo, voy avanzando hacia que Él me pastoree. Pero en realidad, cuando David empezó a mirar ese salmo, estaba mirando al Señor pastoreándole en ese momento. Entonces dice, nada me falta, aunque quizás se habían cosas que le podían faltar en ese momento. Pero él dice, nada me falta porque todo está completo dentro de Él. ¿Sí? Él es más que suficiente. Todo está en Él. ¿Sí? Y hoy puede vivir en esa plenitud de que todo está en Él. ¿Sí? Algunos, por ejemplo, yo se los he expuesto, y más de una vez quizás lo he mencionado. Discúlpenme si soy repetitivo, pero estoy predicando yo. Así que tienen que oír. Hay muchos que a veces persiguen la bendición y viven orando, Señor, bendíceme, Señor, bendíceme. Y no se dan cuenta que ya fueron bendecidos. Y uno de los grandes problemas de los hijos de Dios es que a veces viven pidiendo una bendición y buscando dónde está y no se dan cuenta que Dios ya le bendijo con toda bendición en lugares espirituales. ¿Sí? Dice la palabra en Efesios que Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces un hijo entendido debería aprender a caminar en esa bendición y que quizás cuando le falta algo, se siente poco bendecido, debe mirar al Padre y decir, Señor, yo tomo mi bendición. Señor, yo atraigo mi bendición porque yo sé que tú ya me bendijiste. ¿Sí? A veces uno vive corriendo tras la promesa y la ve tan lejana. Sin embargo, hay veces que uno tiene que, en fe, tomar la promesa y hacer la carne, hacer la experiencia. ¿Sí? Hay veces que el Señor te dijo, yo te doy este don y uno vive años esperando que ese don se active. Y hay veces que el Señor solo está esperando que tú digas, Señor, yo uso mi don. Señor, yo tomo lo que tú ya me diste. Lo demás no es reposo. Lo demás es caminar persiguiendo la promesa, caminar persiguiendo la vida eterna, caminar persiguiendo la tierra prometida.
y nunca posicionarte realmente en que la tierra prometida está en Cristo y que tú ya estás dentro de Él. ¿Sí? Esa vida de plenitud comienza a hacer que en nuestro andar comencemos a atraer las cosas del Espíritu. La bendición comienza a manifestarse sin que tú hagas algo, porque solamente estás caminando en la fe del Hijo de Dios. ¿Sí? Y eso es súper importante. No basta con que nosotros hagamos cosas por Cristo, necesitamos hacerlas dentro de Cristo. Necesitamos no solo vencer para Cristo, sino que Cristo venza dentro de nosotros. Porque produce un desgaste tan terrible y tan religioso el querer vencer, y yo quiero vencer, y yo quiero vencer. Pero hay veces en que uno mismo tiene que dejar ese afán de querer vencer y dejar que Cristo comience a vencer dentro de mí. ¿Sí? Perseguir la santidad, por ejemplo, llega a ser casi un mal dentro de la iglesia cristiana. Que tanto quieren ser santos que se privan de cosas y dejan de gozarse, de disfrutar en la presencia del Señor. Pero si dejamos que el santo crezca dentro de nosotros, entonces eso necesariamente nos va a santificar. ¿Sí? No estoy diciendo que dejemos la santidad y nos vayamos a cualquier cosa. Estoy diciendo el cómo nosotros vivimos y permitimos que se exprese Cristo dentro de nosotros. ¿Sí? Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo que estoy viviendo hoy día en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo vivo en la fe. ¿Sí? No solo necesitamos creer cuando oramos, sino que nuestra vida debe expresar la fe. Y eso se contagia a la gente. La gente que está a tu alrededor comienza a creer porque ve que tú vives de una manera distinta. Viene la crisis y tú ya no te espantas. Viene la crisis y tú caminas de una manera distinta, entonces la gente lo percibe. La gente se te pega, la gente dice a ti, Dios te bendice, a ti Dios algo tiene contigo. ¿A cuánto les ha pasado? Que los demás dicen a ti te pasa algo, no, tú eres raro. Eso tiene que darse en la vida de cada hijo. La sombra de Pedro sanaba, ¿se dieron cuenta que no estaba pensando en sanar al enfermo que se sanó? No dijo así, a ver, mi sombra a ver si lo sana. Buscó la luz y dijo, a ver, no. Él iba caminando y la gente se sanaba. ¿Por qué? Porque tenía a Cristo dentro de él y Cristo se estaba expresando. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Es porque lo que tengo adentro, Cristo se manifiesta hacia ti. Pero a veces estamos tan acongojados, nos falta reposo. El diseño de vida del Padre para el hombre estaba en el reposo. Vamos a hacer un poco de historia en el Espíritu. Una dimensión donde Dios expresaba su corazón de manera continua, trayendo plenitud. En Génesis 3:8a, que es la parte A, dice, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. ¿Sí? El reposo, o el diseño de vida en el Padre, estaba en el reposo. Adán habitaba en el reposo, estaba ese reposo particularmente en Edén. ¿Sí? En Edén él vivía en el reposo y en ese lugar la voz de Dios se estaba expresando continuamente. No era solo que vino la voz, sino que la voz se estaba paseando. ¿Sí? Es como que yo estoy acá de repente y veo la voz que se va paseando, la voz se está moviendo, la voz del Señor está ahí. ¿Sí? Dios mismo estaba habitando en ese lugar, Dios mismo estaba expresando su corazón en ese lugar. La voz del Padre se paseaba por el huerto mostrando su corazón y activando las esferas de fe en Adán. La fe viene por el oír. Y el oír por la palabra. Dios puso a Adán en una atmósfera, en un contexto donde él podía oír la voz siempre. Y al oír la voz siempre, continuamente la fe se estaba renovando en su corazón. ¿Sí? Porque la fe viene por el oír. Entonces él no tenía el problema del estrés a veces de querer oír a Dios y que uno, no, la voz se estaba paseando. ¿Sí? Entonces él continuamente podía oír el corazón de Dios. Dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, Adán tenía un acceso continuo a la abundancia del corazón del Padre porque su voz se estaba paseando. Se paseaba, estaba ahí la voz. ¿Sí? Edén era esa dimensión donde Adán habitaba y manifestaba las obras eternas que el Padre del Padre. Ahí puse un qué, está mal. En ese lugar caminaba en la plenitud de lo creado, aunque todo lo creado aún no se manifestaba. Y eso es súper entretenido, porque uno ve en Génesis 1 cómo Dios crea todas las cosas y dice, y descansó de toda su obra en el séptimo día. Entonces uno dice, estaba todo hecho. Sin embargo, cuando crea al hombre, en Génesis 2, 4 al 5, dice que, mejor lo leo, porque es entretenido el juego de palabras que hace.
Dice, Génesis 2, así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que él había creado. Y en el versículo 4 dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día en el que el Señor Dios hizo los cielos y la tierra. Y aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había brotado la planta del campo, pues el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, no había hombre para labrar la tierra. Lo que dice es que Dios lo creó todo, sin embargo la tierra todavía no manifestaba todo lo creado. Porque Dios ya había hecho toda hierba verde, Dios ya le había dado hasta instrucciones a la creación, pero la palabra misma dice que todavía eso no se manifestaba en lo natural. ¿Sí? Entonces Adán tenía la capacidad de caminar en la tierra, viendo las cosas del Espíritu, viéndolo a obra completa, y tenía la capacidad de manifestar las obras completas en la tierra. Él caminaba, labraba la tierra, se manifestó. Salió un arbusto, salió un árbol, salió una fruta, salió algo que no estaba. ¿Se imaginan? La tierra, ¿han visto un campo sin nada sembrado? ¿Lo han visto? Que se ve así como una tierra seca y uno puede decir, la tierra que está mal. Pero si a esa tierra uno le pone un poco de agua y alguien que la labra, y viene una semilla, entonces esa tierra comienza a producir. Adán cuando llegó al Edén estaba igualito. Imagínense, todo planito. Y él se manifestaba, él iba manifestando la imagen y semejanza de Dios. Él iba labrando la tierra, le iba ministrando también. Y la tierra comenzaba a manifestar lo que era desde antes. ¿Sí? Acá es donde uno ve que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces él caminaba en una dimensión completamente distinta. Él no tenía que de repente orar y mirar al cielo, él vivía mirando las cosas eternas siempre estando en la tierra. Amén. Él vivía en el reposo, eso es reposo. ¿Sí? Ahora Adán desobedeció. Y la desobediencia de Adán tuvo como consecuencia que saliera del reposo. ¿Sí? Pues el conocimiento del bien y del mal endureció su corazón ante la voz del Padre, para no ir con fe, sino que en temor. ¿Sí? La segunda parte de la palabra donde dice que su voz se paseaba a la luz del día o en el viento del día, la voz del Señor se paseaba, pero dice que Adán se escondió de la voz. ¿Sí? Le tuvo temor a la voz porque conoció algo que no había visto nunca. Miró su desnudez, ¿sí? Miró su ausencia de gloria, miró una naturaleza que no era la que Dios le había dado. ¿Sí? La muerte de Adán no se dio en su cuerpo, se dio en su espíritu. Él perdió esa capacidad poderosa de manifestar a Dios en la tierra. Y perdió también el reposo. Tanto así que la maldición que cae sobre él y sobre la tierra, Dios le dice, ahora con sudor vas a tener que recoger el fruto de la tierra. Y el pan te va a costar ahora comértelo. Y uno dice, antes no le costaba. ¿Le costaba o no le costaba? No le costaba, a pesar de que sí trabajaba. Él sí labraba la tierra, pero no tenía el estrés, la preocupación de cómo iba a comer y cómo iba a vivir. Después uno ve a Jesucristo viviendo en esa misma dimensión. Le dice a la gente, ustedes se preocupan de qué van a comer y qué van a vestir. ¿Sí? Es la preocupación natural más obvia que cualquiera tiene. ¿Sí? ¿Cómo me visto y de qué como? Si cuando me da hambre y me como una olla. ¿Cierto? Cuando me da hambre y no puedo evitar el hambre. De la verdad, Rosa me dice. Entonces son necesidades obvias y la gente le pudo haber dicho, pero si obvio, si me da hambre, ¿cómo no me voy a preocupar de qué comer? Y el Señor les dice a eso, falta de fe. Hombres de poca fe viven preocupándose de cosas que el Padre sabe que las necesitan. Estaba mirando otra cosa, no se estaba preocupando qué iba a comer, qué iba a vestir. El Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza porque literalmente no le interesaba. Porque tenía una morada en el cielo donde Él estaba habitando. La dureza del corazón producida en la separación hizo que el hombre perdiera la noción eterna de la vida que el Padre le dio y caminara en muerte sin plenitud de vida. Desde que el hombre salió de Edén, desde que el hombre salió de ese reposo original, si se puede decir así, comenzó a vivir una vida carente de plenitud y en busca de plenitud. Cuando uno hace evangelismo, uno le dice a la gente, tú tienes un vacío en tu corazón. Y ese vacío nada lo va a satisfacer. Una verdad, nada lo va a satisfacer. Solo Cristo lo puede satisfacer. ¿Sí? ¿Cuántos lo han predicado así?
Yo le he predicado así. Ahora, ¿cuántos vivimos realmente eso? ¿Cuántos aún estando en Cristo seguimos sintiendo que nos falta algo? O que en nuestra vida algo le falta. Un condimento especial de poder, de autoridad, de la presencia del Señor a veces nos falta. ¿Sí? Eclesiastés 3:11 dice que Dios sembró eternidad en el corazón del hombre sin que el hombre lograra comprenderlo. ¿Sí? Eso dice. Dios sembró esa eternidad, ese plan eterno, eso de lo que Él reposó, lo sembró en el corazón de cada uno. O sea, ya está en ti. El plan perfecto de Dios en tu vida y todo el equipamiento para vivirlo y manifestarlo ya está en tu corazón. Él ya lo puso ahí. Ya lo había puesto en Adán y ya lo puso en cada uno de nosotros. Ya lo puso. Ahora dice la palabra que el hombre no lo logra comprender. O sea, Dios lo sembró en tu corazón, pero de repente el hombre a causa de la desobediencia se endureció su corazón y dejó de saber lo que había. Y comenzó a ponerle y echarle cosas al corazón. Hacer una pócima media rara que no logra manifestar la plenitud de Cristo en la tierra. Eclesiastés mismo es un libro, algunos dicen Eclesiastés es un libro súper poco espiritual. No estoy tan de acuerdo. Pero sí una cosa expresa muy bien el corazón del hombre sin reposo. Dice, la vida, dice, es aflicción, es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Sí? Vi uno, dice, en este caso Salomón, vi uno que trabajaba mucho y que tras todo su trabajo y toda su vida de trabajar, se murió. Y todo lo que acumuló quedó en la tierra. Y dice, eso es vanidad y aflicción de espíritu. Vi otro que se quedó sin hacer nada y se murió igual. Eso también es vanidad y aflicción de espíritu. Vi uno que se enriqueció y otro que se empobreció. Eso es vanidad y aflicción de espíritu. He visto que todo el trabajo debajo del sol, dice, es vanidad y aflicción de espíritu. Eso dice. Y más aún dice, y he visto que debajo del sol no hay nada nuevo. No hay nada nuevo debajo del sol. Hay tiempo para cada cosa, está todo bien estructurado, no hay nada nuevo. ¿Sí? Esa voz se está expresando desde un corazón que no tiene reposo. Desde un corazón que vive y vive la vida y mira todo, mira su entorno, que logra quizás comprender la vida y se da cuenta que no hay reposo. Y dice, lo único bueno en la vida es comer y beber de lo que uno trabaja. Ahora, yo les digo, hay muchas cosas mejores en la vida dentro de Cristo que comer y beber. Tanto así que a veces el Señor nos dice ayuna. O sea, deja de comer y beber porque hay algo mucho mejor que precisamente está más allá del sol. ¿Sí? Amén. Entonces Eclesiastés muestra ese corazón caído, muestra esa vida carente de propósito, esa vida carente de satisfacción, esa vida que aunque tenga mucho, al final no se lleva nada. Una vida vanidosa, ¿sí? Una vida que carece de sustancia. Entonces dice la palabra, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Por qué? Porque el problema del hombre a causa de su desobediencia fue que su corazón se endureció. Que se endureció tanto que la eternidad, que ese plan eterno de reposo en su corazón se extravió. Entonces a veces el hombre, o incluso nosotros, perseguimos el reposo y salimos corriendo a las vacaciones, como locos. ¿Sí? Porque ahí está el reposo en las vacaciones. ¿Sí? Y como que vacaciones, uno vive pensando en el fin de semana largo. Porque ahí está el reposo. Sí, bendito el fin de semana largo. Y no está mal desearlo, no quiere decir que ahora esas cosas son para los carnales, no es así. No estamos hablando de eso, no se trata de eso. Se trata que ahí uno ve que de verdad no está reposando. No está reposando. Que uno está así, estresadísimo por la vida. ¿Y qué vida de Dios estoy manifestando? Entonces, cuando oímos su voz, no tenemos que endurecer nuestro corazón. ¿Sí? Si oyes hoy su voz, si hoy día estás escuchando su voz, no endurezcas tu corazón. Amén. El corazón, ¿sí? Y tiene relación con lo que ministraron los chicos en la adoración. Es lindo el Señor cómo va preparando una atmósfera, cómo va hablando a nuestro corazón, cómo va creando una base de verdad, de profundidad para que nuestro corazón pueda realmente ser transformado. La puerta que abre la dimensión del reposo es el corazón. Por eso dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Por qué? Porque la puerta, la bisagra, ¿sí? La llave finalmente está en tu corazón. ¿Sí? No está fuera de ti, no está en lo que vas a hacer cuando salgas, sino que está en que hoy día puedas mirar tu corazón y ver qué vida está manifestándose desde tu corazón, porque del corazón mana la vida. ¿Cierto? Entonces la vida brota de tu corazón.
Y si una vida llena de reposo, una vida llena de afán, de ansiedad, eso se va a manifestar desde tu corazón. Es ahí donde el Padre sembró la eternidad y desde donde se activa la fe que permite la verdadera obediencia. ¿Sí? Es desde el corazón, desde donde podemos vivir el reposo. Amén. Está más dentro de ti de lo que piensas. Ahora, el corazón opera bajo ciertas dinámicas y es bueno entenderla. ¿Sí? ¿Cómo opera la dinámica del oír, el creer y el obedecer? ¿Por qué? Porque el Señor acusa que en esto estuvo el error del pueblo de Israel por el cual él mismo juró que no entrarían en el reposo. Dice, porque oyeron y no les aprovechó el oír porque no tenían fe. Y porque no creyeron o porque no oyeron con fe, entonces su vida manifestó desobediencia. Entonces hay una relación directa entre el oír, el creer y el obedecer. ¿Sí? Ahora, entre el oír y el creer es donde entra en juego el corazón. ¿Sí? A veces el corazón está tan duro que literalmente no permite ni siquiera oír. ¿Sí? Clamamos al Señor porque nuestro corazón oiga su voz. Amén. Porque pueda oír. Ahora hay veces que oímos, pero nuestro corazón entra en un juego de lo que cree y lo que no cree. ¿Sí? Y es acá donde nosotros tenemos que empezar a desarrollar y a trabajar en nuestro propio corazón para que al oír su voz podamos oír con fe. ¿Sí? La dinámica correcta dice que yo oigo la voz del Señor, oigo esa voz que se pasea, oigo esa voz, mi corazón la capta como una antena, como un sensor, la cree, ¿sí? Y da a luz obediencia. Y esa obediencia se expresa en obras de justicia. ¿Sí? Entonces escribí la palabra en Romanos 10:10 dice, con el corazón se cree. ¿Sí? Con el corazón se cree para justicia. Con el corazón se cree. ¿Con qué se cree? Con el corazón. No basta una fe o un creer mental, sino falta con un raciocinio de fe. Es necesario que el corazón simplemente crea. ¿Sí? Y eso muchas veces demanda rompimiento. Demanda, el que haya un quiebre en las propias estructuras de nuestro corazón que le señalan cómo debe proceder ante la voz. ¿Sí? Eso lo puse después. El creer está íntimamente vinculado a la fe. La fe abre la eternidad y da la plataforma de justicia para que la obediencia sea obediencia. ¿Existe la posibilidad de que las obras tras el oír no manifiesten obediencia? ¿Existe esa posibilidad? Claro que sí. Si el pueblo de Israel que salió de Egipto, igual salió de Egipto. O sea, de que estaban moviéndose, de que estaban obrando tras una voz, sí lo hacían. Ahora, no les aprovechó porque oyeron y no actuaron con fe, pero sí actuaron. Entonces no basta con que tú oigas hoy día una instrucción, no basta con que yo te diga, el Señor te dice, sube al cerro Manquehue ahora mismo y tú vayas corriendo. Si en tu corazón realmente no hubo fe, no hubo un creer genuino, entonces esa obra no necesariamente va a manifestar obediencia, incluso podría manifestar desobediencia. ¿Por qué? Porque lo que le da consistencia a la obediencia es la justicia que viene por al haber oído con fe. ¿Se entiende? Hice una vuelta súper media rara. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia. Cuando tú oyes y crees, entras en una plataforma de justicia que valida tu obediencia, ¿sí? Que hace que tus enemigos literalmente se rindan. Hubieron 12 príncipes que fueron a recorrer, a reconocer la tierra prometida. Fueron a ver ese reposo prometido, ¿sí? Y 10 de esas personas volvieron diciendo, no, son terribles, están llenos de gigantes, somos como langosta delante de ellos. Y hubieron 2 que dice la palabra, tuvieron un espíritu distinto, Josué y Caleb, ¿sí? Y ese Josué y Caleb fueron los que realmente entraron, incluso dirigieron la conquista de esa tierra prometida, ¿sí? Ahora los otros 10 igual fueron. Sin embargo, no les aprovechó el ir a reconocer esa tierra que de verdad era buena, porque en su corazón no había fe. Y peor aún, seguían viviendo con una mentalidad de esclavitud que les hacía verse como langosta. No te mires como langosta. ¿Sí? Sea el gigante que sea el que esté delante de ti, si el Señor te dijo que esa tierra es tuya y punto. Entonces tenemos que a veces ser más aguerridos como ese Caleb, que aunque era viejito, le dijeron, quizás los nietos le dijeron, quédate ahí, abuelito, ¿para qué vas a subir si te vaya a gastar? ¿Sí? No, dice, no.
Yo tengo, dice, yo tengo mi promesa. Yo lo oí con fe. Entonces, aunque me maten ahí arriba, yo voy a ir a tomar esa tierra. Y si se la dejo como herencia, se la dejo como herencia, pero yo voy a vivir, voy a cumplir el plan de Dios en mi vida. Yo voy a entrar en el reposo. Ese hombre de seguro entró en el reposo. El reposo tampoco tiene que ver, insisto, con no hacer nada. ¿Por qué? Porque uno ve que en la conquista, incluso de la tierra prometida, ahí sí que se esforzaron y fueron valientes. Porque tenían que pelear y peleaban y peleaban y peleaban y vivieron peleando. Entonces hay una dinámica entre el oír, el creer y el obedecer. Amén. No basta con que solo oigas y no creas. ¿Sí? El justo dice, por la fe vivirá. Y dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿cuál es la importancia del corazón? Que del corazón es de donde se configura y desde donde se manifiesta la fe con la cual tú vas a creer. Y si tu corazón está cerrado, por más que venga la palabra que debe infundir fe, la va a bloquear. Y eso es lo que pasa cuando uno oye sin fe, se limita o se cuarta al creer, y aunque manifiestes obras, no expresan obediencia, sino que incluso desobediencia. ¿Sí? La consistencia de la obediencia está en la fe que otorga justicia a las obras. Hay mucha iglesia, mucho hermano que vive en obras, y obras, y obras. ¿Sí? Conocemos incluso, tenemos unos amigos que hace poco, aunque llevaban años en la iglesia, descubrieron que la salvación era por fe. Y uno dice, ¿cómo pasa eso en este tiempo si Lutero estuvo hace tanto rato? Que era por gracia. Pensaban que era por obra. Entonces sí hay mucha gente que sigue pensando que su agrado, que el agradarle a Dios depende de mis obras. Y no es así. Que tú le agrades a Dios depende de tu fe. Y que tu fe dé a luz obras de justicia. Amén. El corazón caído es engañoso más que todas las cosas. Y ahí está el drama con el corazón, que es engañoso, que a veces te juega malas pasadas. ¿Cómo se descubre el engaño del corazón delante de su presencia? Yendo delante de Él, acercándonos directamente delante de Él y permitiendo que su voz realmente venga al corazón como una espada, que de hecho la misma palabra lo menciona un poco después, que su palabra es como una espada que traspasa todo y que lo discierne todo y que lo descubre todo. ¿Sí? El corazón está estructurado para buscar reposo fuera de lo eterno. El corazón caído está estructurado para buscar una medida de descanso. O sea, el corazón del hombre siempre va a tratar de buscar lo que perdió. Y en ese buscar empieza a levantar estructuras de mi propia capacidad, estructuras de dependencia con sistemas económicos, estructuras de dependencia con otra persona que quizás me da un amor, me da una seguridad. ¿Sí? El corazón caído siempre busca reposo. El corazón del hombre está buscando reposo. Y es ahí que, como es engañoso, de repente dice, ahí está el reposo, y se queda en ese lugar. Y se queda en ese lugar, y se puede quedar durante años en un lugar que no es el reposo. Y por eso el escritor dice, el autor dice, temamos, porque es posible que aún habiendo escuchado la palabra y aún habiendo accedido a la salvación, todavía no estemos reposando. Todavía nuestra vida no esté en el reposo. ¿Sí? Hebreos 3:12 dice, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ahí está el corazón malo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Sí? Un corazón malo. El corazón malo lo que hace es que al venir la voz no la cree, o le pone traba, o la analiza, o la disecciona. Entonces le da fase 1, fase 2, fase 3. Esto lo creo más, esto lo creo menos, esto es imposible. ¿Sí? El corazón tiende a hacer ese juego para tratar de buscar cierta estabilidad. Y aunque dice, a veces ya voy a obedecer, no termina manifestando la obediencia que el Señor quiere. ¿Sí? Sino que por el contrario manifiesta desobediencia. Y finalmente no entran en el reposo. ¿Sí? La fe que opera en el corazón otorga la plataforma de justicia que da consistencia a las obras que muestran obediencia. Insisto, la fe en el corazón es la clave para que manifestemos obediencia. ¿Sí? No tenemos que ser como aquellos que solo obedecen siendo siervos y que les dicen algo y solo lo hacen.
No estoy diciendo que no hagamos nada porque ahora no quiero ver si creo o no creo antes de hacer. ¿Sí? La obediencia tardía también es desobediencia. Si el Señor te dijo, haz algo, o no sé, hazlo ayer y lo hiciste en un año más, entonces, a pesar de que te pusiste a cuentas con Dios, terminaste igual siendo desobediente. ¿Sí? Porque la obediencia, al menos de una instrucción, puede ser para hoy. ¿Sí? Ahora, lo que le va a otorgar justicia a nuestras obras va a ser la fe. Insisto en eso. Es clave para reposar. ¿Por qué? Porque el reposo, la dimensión del reposo en Cristo no es una vida de estar echado. De hecho, quizás una vida de mucha mayor actividad, pero donde el Espíritu se está manifestando a través de ti siempre. Y el mismo Espíritu te fortalece y el mismo Espíritu empieza a obrar a través de ti y empieza a generar cambios en tu entorno, en tu propia vida. Santiago 2:18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. A ver quién vale más. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan, y eso es brutal. Es brutal porque no basta con que uno llegue y diga crea, no, yo igual creo. Porque algunos creen y ni siquiera tiemblan. Y los demonios creen y tiemblan, por lo menos tienen algo de reverencia. ¿Sí? Hay algunos que, a pesar de que creen, no tiemblan. Están ahí, no, sí, Dios dijo eso, pero bueno, se va a cumplir. Si Dios lo dice, se cumple. Pero Dios te dijo camina y qué sé yo, y haz algo y no lo hiciste, pero no se va a cumplir, aunque yo no camine, porque Él lo dijo. No, la mayoría de las profecías están condicionadas a que tú hagas algo. Porque Él ya lo hizo todo. Entonces tú no puedes decir, no, ahora que lo haga Él, porque yo ya lo hice. Mi parte ya la cumplí. Entra en el reposo, haz tu parte. Cree en lo que yo te hablé, manifiesta justicia a través de tus obras. Amén. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham vuestro padre cuando ofreció su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó en las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Él creyó, como creyó le fue contado por justicia y sus obras perfeccionaron su fe. ¿Sí? ¿Se entiende? Y más poderoso, fue llamado amigo de Dios. O sea, los que logran abrir su corazón y agradarle en la fe, llegan a ser llamados amigos de Dios. Amigos. ¿Sí? Eso sí que es relación. Amigos de Dios. El Señor les dice a sus discípulos, ya no les voy a llamar siervos, sino que les voy a llamar amigos, porque yo les voy a contar todo. Les voy a contar el secreto. Les voy a contar lo íntimo. Les voy a contar... ¿Sí? La fe sin obras es muerta en sí misma. Las obras sin fe carecen de justicia. ¿Sí? Y no expresan obediencia. La obediencia emana del corazón que cree y obra en justicia tras su voz. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el reposo? Yendo un poquitito más profundo quizás. El reposo es Jesús mismo. Jesús es el reposo. Jesús es tu reposo. Él es el reposo. ¿Sí? En quien está completa la eternidad del Padre. Dice la palabra, de hecho en Hebreos 1:3, que Él es la imagen misma de su sustancia. Que todo fue creado a través de Él. Y la palabra en Romanos 11:36 dice que todo es por Él, para Él. ¿Sí? Todo fue creado por Él, por medio de Él, para Él, y hasta se me enreda un poco la lengua. Pero todo está en Él, todo está en Cristo. ¿Sí? La plenitud de la obra del Padre está en Cristo mismo. ¿Sí? Por eso es que Él tiene y tuvo la capacidad de reconciliar las cosas del cielo y de la tierra, porque todo está dentro de Él. Entonces, si hoy tú dices, yo quiero entrar en el reposo, la verdad es que tienes que entrar dentro de Cristo y permitir que Cristo mismo habite dentro de ti y se manifieste desde ti. Eso es el reposo. Amén. Por eso entrar... Gracias. Linda. Un aplauso. Gracias. Por eso entrar en el reposo es entrar en Cristo mismo, rindiendo el corazón y las obras carentes de justicia. Sí. Para entrar en Cristo es necesario rendir el corazón. ¿Sí? No basta con que haya una ley escrita en tablas de piedra, y eso el Señor lo sabía. Por eso es que como también ministraba la adoración, dice, yo mismo voy a escribir en su corazón. Dios mismo necesita escribir en tu corazón.
¿Sí? Y dice aún que no necesitarán que nadie les diga quién soy, sino que me van a conocer. ¿Sí? Entrar en el reposo es entrar dentro de Cristo, es entrar a conocerle íntimamente en lo que Él es y permitir que Él viva, que Él se manifieste desde nuestras propias vidas, ¿sí? Para que se manifieste lo eterno, lo que ya fue escrito por Él, lo que Él ya diseñó. Entrar en el reposo demanda el dejar nuestras propias obras y abrir nuestro corazón para entrar en la eternidad del corazón del que Él es el autor y consumador de la fe. Bueno, fue medio enredado, ¿sí? Lo voy a reparafrasear. Entrar en el reposo demanda dejar nuestras propias obras, ¿sí? Hoy día digo temamos. Hoy día digo y atendamos a esa advertencia. Detengámonos un poquito, aunque sean 5 minutos. Miremos nuestras obras y rindámoslas delante del Señor, ¿sí? El mismo Señor dice, examinad vuestros caminos. La palabra en Ageo dice, que el Señor nos ha hablado harto últimamente, dice, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, ¿sí? Les dice, hacen muchas cosas, pero en verdad no se ve nada. Dice, algo está pasando. Dice, meditad sobre vuestros caminos. Entonces hay un tiempo de meditar sobre nuestros caminos. ¿Cuánto sembramos? ¿Cuánto recogemos? ¿Sí? Dice, recogéis vuestro salario, pero en un saco roto. Se te va todo. Se te va la vida en todo lo que haces. ¿Qué pasa? Medita sobre tu camino. Temamos. ¿Sí? Advertencia. Algo está pasando. ¿Sí? Entonces demanda el que nosotros podamos abrir nuestro corazón, rendirlo delante de Él, para que literalmente podamos sumergirnos en su presencia y que Él pueda completarlo todo dentro de nosotros para que la vida sea realmente plena. Hebreos 4, 8, 10 dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus propias obras como Dios de las suyas. Entrando en el reposo. Ya casi voy a terminar. Jesús no solo vino a traer salvación, sino que el verdadero reposo. Mateo 11, 25 dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Sí? Y estaba refiriéndose también al mismo como niño. Ojo. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por el Padre. ¿Sí? Está diciendo, todo está en mí. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Acá el Señor de repente se para, quizás en un momento dijo, ya esto es demasiado maravilloso para mí, como decía David. Esto es demasiado alto, no lo puedo comprender, estoy maravillado y mi alma lo sabe bien, dice en el Salmo 139. Y dice, te alabo, Padre, porque ya como que explotó de alegría en ese momento. Dijo, porque lo ocultaste de todos los que dicen saber algo y se lo revelaste a los que son como niños. A los que tienen esa sencillez, esa capacidad de oír y creer. Esa capacidad de oír y moverse porque le dijeron que hiciera algo. Esa capacidad de esperarse las cosas buenas aunque todo esté malo. Se la revelaste a los niños, sí, Padre, porque así te agradó. Así te gustó hacerlo. ¿Sí? Y luego dice a todos los que están trabajados. Y el Señor te dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Sí? ¿Cómo se entra en el reposo? Y esta palabra da de alguna forma un camino del cómo se debe entrar a reposar. ¿Sí? Y voy a mencionar 3 puntos. Número 1, detente en medio de lo que estás haciendo. ¿Sí? Mateo 11, 28 dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Sí? Entonces hoy día que tenemos una advertencia, atendamos a esta voz, no endurezcamos el corazón, y vamos delante de Él, todos los que podemos estar trabajados o cargados, y Él nos va a dar descanso. Amén. Entonces hay que detenerse en un momento y acercarnos a Él. Cristo llama a que debemos
a que dejemos nuestras propias obras y cargas. Lo primero es detenernos en medio de lo que estamos haciendo, en lo que hacemos para oír. Pues si no oímos, no puede haber obediencia, ¿cierto? La dinámica es voz, oír, creer, obedecer, ¿sí? Ahora, si no tengo tiempo ni siquiera para oír, entonces, ¿qué voy a obedecer? No se puede. No se puede. Lucas 10:38 dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. ¿Qué es lo que hacía? Oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con sus muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Mira, está sentada. Mientras yo predico, está sentada. Mientras yo sirvo y hago todas las cosas en la casa, ¿qué le está diciendo? ¿No te parecen que mis obras, que ella debería imitar mis obras en este momento? Y Jesús le responde. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada. Así a veces estamos, afanados y turbados. Estás con muchas cosas. Afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿A quién le ha pasado alguna vez que le ha recriminado de alguna forma al Señor diciendo, Señor, yo he hecho tanto por ti y yo no consigo nada? O que le presentan una carta de obras al Señor y dice, mira, yo hice esto, hice evangelismo acá, hice lo que tú me dijiste, hice todo esto. ¿Y cuál es mi parte? Dicen al Señor. Y el Señor le dice, mira, tu parte hubiese sido oír. Entonces Marta quizás después le dijo, mira Señor, hice la cocina, hice los baños, hice la habitación, hice la cama, hice la comida, lo hice todo, Señor. Pero mira mi corazón cómo está, no tengo reposo. Y Él le dice, pero si tú hubieses detenido como María, hubieses reposado. Entonces a veces, quizás siempre, es necesario hacer una pausa saludable, como lo dicen en el trabajo. Pausa saludable, tomar la pelotita así, empezar a hacer así. No. Es necesario hacer una pausa. Y decir, mira mi corazón, Señor, ¿en qué estoy? Señor, estoy afanado y turbado. Señor, esta cosa me está carcomiendo por dentro, no entiendo, ¿qué hago? Segundo, entra en el pacto. Dice el Señor, llevad mi yugo sobre vosotros. O tomad mi yugo, dicen otras versiones. ¿Sí? Tomar su yugo quiere decir enyúgate conmigo. ¿Sí? ¿Eso le suena a cónyuge? ¿Sí? ¿Le suena a pacto? Porque el matrimonio es enyugarse con el otro. Dice, no os unáis en yugo desigual. Entonces, únase en yugo que sea igual. Y el Señor dice, únete conmigo. ¿Sí? Deja tu carga, deja todo lo que estás haciendo, déjalo, suéltalo, ya, está bien. Puede que esté muy bien lo que estés haciendo, pero quizás tu corazón ya se desvió un poquito y está un poco cansado. Entonces, detente en tu quehacer, en tu turbación, y únete conmigo. Suelta esa carga, déjame, yo te voy a dar descanso y únete conmigo. ¿Sí? Entrar en el reposo es unirse con Cristo, es introducirse en su pacto, es permitir que Él venga a ser morada en nosotros y nosotros realmente morar dentro de Él. Entrar en el reposo demanda enyugarnos con Cristo en su pacto. La acción de tomar su yugo implica el unirse a Él para caminar como Él lo hace. En Santiago dice, el que dice que está en mí debe andar como... El que dice que está en Él debe andar como Él anduvo, dice así. Y eso es probando al que dice. El que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. Quienes están en Él andan como Él anduvo. ¿Sí? No basta con decir yo estoy en Él. Debes andar como Él anduvo. ¿Sí? Y para andar como Él anduvo necesitas enyugarte con Él. Porque si no es imposible imitar a Cristo y ser exactamente como Él. No se puede. Él tiene que hacerlo desde dentro de ti. Por eso la palabra en Colosenses 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, esto implica si habéis muerto con Cristo y habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Sí? ¿Qué cosas buscan los que pertenecen a su reino? ¿Qué es lo que se busca primero? El reino de Dios y su justicia. Amén. Entonces el Señor le dice, los que resucitaron, o sea, los que ya no viven para sí, los que murieron en el bautismo y se levantaron de las aguas con Cristo dentro de ellos, ¿sí? Dice, ya no buscan lo que está en la tierra, buscan las cosas que están arriba. Porque las cosas de la tierra te van a marear, nos van a marear.
Por eso dice que Él tiene caminos que son más altos como los cielos de la tierra. Pero si queriendo vivir en el Espíritu, tratas de hacerlo transitando los caminos de la tierra, vas a colapsar. Uno colapsa, es imposible. Uno de repente ya dice, no, esto es demasiado. Por eso es que dice, resucita con Cristo, busca las cosas que están arriba. Y dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Sí? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde está nuestra vida? Escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Esto va a ser después de que nos muramos y venga la resurrección y cosas así? ¿O es hoy? Hoy Cristo quiere vivir. Hoy Cristo quiere manifestarse gloriosamente desde ti. Hoy día. ¿Sí? No mañana, no de aquí a un año. Y un problema y algo que el Señor nos ha confrontado mucho últimamente, es decir, faltan 3 meses para la siega. El Señor nos dice, ustedes dicen faltan 3 meses para la siega, y el Señor nos ha dicho, no, hoy es el día. Yo les digo, hoy día es el tiempo. Porque a veces uno es súper largoplacista y dice, no, de aquí a un año, de aquí a 2 años yo voy a conseguir esto porque no sé, voy a estar preparado. Pero el Señor te dice, hoy día es el día. Hoy día es el día del Señor. Hoy día el Señor puede hacer nacer una ciudad, puede hacer nacer una nación en un día. Un día le basta para hacer algo diferente en ti. Un día le basta para transformarte, un día le basta para sanarte, un día le basta para que seas libre, para que venzas de una vez. No tienes que seguir transitando un camino de martirios para vencer. Un día basta. Amén. Tercero, aprender de Él mansedumbre y humildad. Él te dice, enyúgate conmigo, únete conmigo y aprende. Aprende a caminar de una manera distinta. Los mansos, nos dijo el Señor, son los que han sido perfeccionados en la obediencia. El manso es aquel que puede recibir una instrucción y ejecutarla. ¿Sí? El humilde es aquel que puede sujetarse a su autoridad y caminar sin quejarse, sin criticar. Uno de los grandes pueblos y donde se manifestaba la incredulidad del pueblo de Israel en el desierto es que vivían quejándose. Eran lo menos humilde que existía. Eran orgullosos, tenían un corazón duro, son duros de servir, dice el Señor. Este pueblo no entiende, son duros de servir. ¿Sí? Su corazón se endurece, yo le hablo y se endurecen, no quieren. El Señor dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y vuelve a entrar el corazón en juego. Entonces el Señor dice, enyúgate conmigo, introdúcete en el pacto y aprende de mi corazón. ¿Por qué? Porque su corazón es hábil para creer y para hacer en obediencia. ¿Sí? Él venció porque obedeció. Eso lo vimos en el capítulo 2, si no me equivoco. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y fue constituido como sumo sacerdote, ¿cierto? Como rey, Señor. Porque obedeció. La mansedumbre y humildad en el corazón son las que permiten oír, creer y obedecer. Dentro del plan de Cristo debemos aprender de su corazón para caminar en el plan eterno del Padre. Esto demanda quebrantamiento para obedecer. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Esto se une con lo que Javier exponía la semana pasada, donde decía no podemos evitar el sufrimiento. El sufrimiento hace que nos perfeccionemos en Cristo, que Él se perfeccione en nosotros. No podemos rehusar a las debilidades porque su poder se perfecciona en la debilidad. Tampoco podemos ocultar las debilidades porque no permitimos que se perfeccionen. Tenemos que ser cartas abiertas delante de Él primero. Amén. ¿Alguien me ayuda? Por favor. Basta de estar sentado. Y dice, escribí, su voz nos conduce al reposo. Él está interesadísimo, incluso quizás más que nosotros, de que nosotros entremos en su reposo. ¿Por qué? Porque el Señor dio su vida. El Señor dio su vida porque quería que viviéramos lo que el Padre escribió. Quería que experimentáramos la plenitud de su presencia. Por eso. El Señor no quiere que vivamos una vida parcial o una vida nublada parcial, así. Como que de repente sí, de repente no. No, el Señor no quiere eso. Y no está ministrándonos esto para culparnos o acusarnos de una manera de vivir,
sino que el Señor nos habla porque desea que vivamos de verdad ese reposo. Y él mismo da la salida. Dice, sí, su corazón era duro, pero dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el espíritu, el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cuando Adán escuchó la voz del Señor que se paseaba en el huerto, lo que hizo fue esconderse. La respuesta de un hijo es salir al encuentro y decirle: Padre, si me he equivocado, Padre, si no he caminado, si no he reposado, de una decirle: Padre, no he reposado, estoy viviendo medio mal. No me han resultado las cosas, veo mis días y no veo una consecuencia correcta, no veo reposo en mis días. Y decirle: Señor, tú lo conoces todo, y de verdad permitir que esa voz, que esa palabra que es como una espada, que es como un martillo, dice la palabra, su voz es como un martillo que rompe la piedra, literalmente pueda romper esa cáscara dura que se pone alrededor del corazón. Las frustraciones, el dolor, el abandono en algunos casos, hacen que el corazón se vaya cubriendo, se vaya endureciendo. Por eso necesitamos correr a que su voz literalmente nos traspase, nos quiebre esa estructura dura que a veces tenemos en nuestro corazón. La dureza del corazón se quiebra a través de su voz y nos introduce en la humildad y mansedumbre necesaria para oír, creer y obedecer. ¿Y por qué el Señor es tan amoroso y amable? Porque Él conoce y sabe lo que es vivir en esta tierra. El Señor sabe porque lo experimentó. Dice que fue tentado en todo. Sabe lo que es vivir y transitar en esta tierra. Y no dice que es fácil. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro sumo sacerdote y sabe de nuestras debilidades. Y no te critica por tu debilidad. Él se compadece de tu debilidad. Y fue a la cruz para tomar la debilidad y poder perfeccionarla en su poder. ¿Sí? Así que hoy día vamos a hacer una cosa, porque ya se acabó el capítulo 4. Nos vamos a acercar con confianza. ¿Sí? Amén. Así que cierre sus ojos. La voz del Señor llama a tu corazón. Su voz llama al corazón. Está a la puerta y llama. Su voz como un silbido apacible. Su voz comienza a pasearse en tu corazón. Es su voz, es su voz, es
Es el sonido de su voz, como una espada afilada. Su voz. Es el sonido de su voz. Vamos, expon tu corazón a todos los que están trabajados y cargados. Que vengan, acérquense confiadamente, acercaos confiadamente al trono de la gracia. Acercaos con confianza al trono de la gracia. Su voz de amor, su voz de amor está abriendo un camino de gracia. Su voz como una espada está comenzando a traspasar, a penetrar nuestro corazón. Su voz comienza a hacer callar toda voz, todo ruido. Toda voz de personas, toda voz de sistemas, toda voz de preocupaciones, toda voz de temores. En el nombre de Jesús comienzan a guardar silencio. Toda voz que no es su voz, toda voz que no es su voz se disipa delante de la potencia, delante de la verdad, delante de la autoridad de la voz del que te llama. Su voz comienza a trasladarte, su voz comienza a moverte de todo lugar, de toda posición. Su voz te llama, su voz te guía. Oh, sal de tu propia casa, sal de tu propia morada. Ven a mis moradas, las moradas del Padre. Ven a conocer cómo fuiste conocido. A las moradas eternas. En el nombre de Jesús, yo hablo al corazón. Hablo fe. En el nombre de Jesús, la voz del Señor comienza a infundir, a despertar, a activar la fe. La voz del Señor comienza a despertar en tu corazón esa semilla de eternidad que fue sembrada. La voz está llamando, está hablando al corazón. Es la voz del Padre, es su voz. La voz eterna es su voz, está llamando a tu corazón, es su voz, está arando la tierra, está labrando tu tierra, llamando a la semilla de lo eterno, está llamando a la semilla. Vida y luz, vida y luz, vida y luz, vida y luz. Es vida y luz, es su voz, espíritu y vida, sus palabras están hablando a tu corazón. Vida y luz está viniendo, vida y luz está entrando en el corazón. Vida y luz está llamando a esa porción eterna, esa semilla de reposo que sembró en ti. Sal de ese lugar. Todo aquel que habita en Egipto, en el nombre de Jesús, todo aquel que habita en Egipto, yo le llamo a salir de ese lugar.
toda morada, toda habitación de dependencia a Egipto en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toda morada de falso reposo, toda morada de falsa dependencia, ahora comienza a abrirse en el nombre de Jesús. Y yo te llamo al reposo, yo te llamo a salir de ese lugar y a venir al trono de la gracia, a alcanzar ese oportuno socorro en el nombre de Jesús de Nazaret. Comienza a quebrarse toda estructura, toda dureza en el corazón, todo molde de Egipto ahora en el nombre de Jesús. Comienza a quebrarse, comienza a descascararse toda rigidez en tu corazón. Toda rigidez del temor se quiebra ahora en el nombre de Jesús. Comienzas a oír la voz del que te llama, comienzas a oír la voz del que te busca y del que habla oportuno socorro, del que habla vida y luz, del que habla seguridad, del que habla tranquilidad, del que habla descanso para tu alma. Es el que ama tu alma, es el que ama tu alma. Venid, venid, venid. Sal de ese desierto, sal de ese lugar, salí. Sal de ese desierto, entra en tu tierra, entra en tu herencia. Mi hijo eres tú, es la voz del Padre, del Abba Padre. Mi hijo eres tú, yo te engendré. Mi hijo eres tú, yo te formé. Mi hijo eres tú, yo te llamé. Sal de ese lugar, sal de todo desierto. Levanta tu cabeza, levántala. Levanta tu cabeza. Venid a mí, les haré descansar. Venid a mí. Una fuente eterna se está abriendo, venid a mí. Una fuente de aguas puras se está abriendo, venid a mí. Venid y bebed. Yo llamo a todos los sedientos, venid a las aguas. A todos los sedientos, venid a las aguas. Venid, comprad sin dinero. Venid a las aguas, ven a la fuente. Ven a la fuente. Ven a sumergirte en las aguas una vez más. Sal de ese desierto. El Señor está sacando a algunos de lugares desiertos, en lugares de sequedad en el corazón. El Señor te está sacando. El Señor te está llamando a acabar ciertos procesos, acabar ciertos tiempos de sequedad, ciertos tiempos de pruebas, ciertos tiempos de dolor, de angustia. El Señor te está llamando a salir. Ciertos tiempos de escasez se están quebrando ahora. El Señor te está llamando a salir. Sal, sal, ven, ven a la tierra prometida. Ven a las aguas, ven a Cristo. Ven a las aguas, ven a las aguas. Él sana tus pies, Él sana tus pies, Él sana tus rodillas. Ven a las aguas, ven a las aguas. Para saciar tu alma, para saciar tu corazón.
sal. Si oyeres hoy su voz, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hay algo mucho más pleno, hay una profundidad mayor, hay más, hay más. El Señor es mi pastor, nada me falta. Venid, venid a lugares de verdes pastos, venid junto a aguas de reposo, venid, venid a las aguas. Él te aparta de la mirada de tus enemigos. Sí. Sal del valle de la sombra y de la muerte, sal de ese lugar. Su vara y su callado infunden aliento. Está preparando mesa en presencia de tus angustiadores. Ha ungido tu cabeza con aceite. Tu copa comienza a rebosar. Aceite fresco, un aceite fresco. Oh, has caminado en una unción hasta el día de hoy. Has contenido un aceite hasta el día de hoy. Pero yo traigo un aceite fresco, dice el Señor. Un aceite fresco está viniendo una vez más. Muéstrame tu copa. Muéstrame tu copa. Él la hace rebosar. Él llena las copas, la está llenando. Llena todo vacío comienza a llenarse. Vienen aguas frescas que vienen a inundar la tierra, que vienen a quebrar el sequedal. Aguas nuevas, aguas frescas están viniendo, están fluyendo, se están abriendo en tu corazón. Aguas frescas, las aguas del Espíritu de Dios están fluyendo, están fluyendo, están viniendo, están aumentando en tu corazón. Aguas del Espíritu que están fluyendo, aguas del Espíritu, aguas de reposo que están fluyendo. Sí, aguas que están fluyendo, aguas que te están moviendo, aguas que sacan tus pies de lo estático, aguas que quiebran lo rígido, aguas que te mueven en el fluir del Espíritu. Aguas, las aguas del Espíritu de Dios. Son sus aguas, te están moviendo, te están llevando al corazón del Padre. Son sus aguas, las aguas nos mueven. Cada uno entra en las aguas, entra en las aguas, entra en las aguas. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón y entra en las aguas. Entra en las aguas que quiebran la dureza. Entra en las aguas que hacen tu corazón de carne. Entra en las aguas. Las aguas nos llevan al corazón del Padre. Tus ojos comienzan a ser abiertos. Veo algunos que tenían un barro en sus ojos. Un barro que solo te hacía ver caminos y soluciones naturales. Ahora el Señor con sus aguas comienza a quitar el barro de tus ojos, para que mires lo eterno, para que mires las cosas de arriba y no las de la tierra.
Abre tus ojos, puedes mirar más allá. Cosas que ojo no vio, ni oído yo. Está abriendo para ti. Vamos, sube a tus moradas. Está abriendo su corazón. Está abriendo su corazón y su voz está paseando. Su voz está paseando en este lugar. Está mirando el corazón, su voz. Estamos entrando en el corazón del Padre. El corazón del Padre se está manifestando. El corazón del Abba. Está completándote. Avanza. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Venid a las moradas eternas. Sube, sube a tu morada, sube a tu lugar. En el corazón del Padre. Entra en su casa, entra en sus moradas. Vamos, entra. Se están abriendo moradas eternas. Se están abriendo moradas con un nombre en su habitación. Habitaciones eternas. Habitaciones con tu nombre se están abriendo. Una mesa también se abre delante de algunos. No te ha faltado el pan. Mira, aquí no falta el pan. Ven, sube acá. Si tienes hambre, come. Si tienes sed, bebe. Si tienes frío, abrígate. Toma lo que necesitas. En las moradas del Padre. Todo es tuyo. En la morada del Padre todo es tuyo. Toma lo que necesitas. Toma de mí lo que necesitas. El Señor te habla, dice: toma de mí lo que necesitas. Entrégame lo que tienes y toma de mí lo que necesitas. Todo peso de tus espaldas es quitado en el nombre de Jesús. Toda carga de tus lomos que no es su carga es quitada en el nombre de Jesús.
todo peso que habías llevado con tus brazos, hasta que se habían dormido tus brazos, ahora es quitado en el nombre de Jesús. Más. Vamos, avanza, descubre sus moradas, descubre en su presencia esas moradas. Recorre esos lugares de delicados pastos, esas aguas de reposo. Puedes sumergirte, puedes beber. Y en medio, el buen pastor en medio, como un sumo sacerdote, el buen pastor nos llama, como junta sus ovejas. Sí. Escribe su nombre en tu corazón. Está escribiendo su nombre escrito en tu corazón. El Señor, como el buen pastor, como sumo sacerdote, nos llama como su redil y escribe en tu corazón, escribe en nuestro corazón su nombre. Mía eres tú, mía eres tú. Yo te formé, yo te llamé. Mía eres tú. Con eterno amor te amé. Mía eres tú. Mía eres tú. Perfecto amor, su perfecto amor. Veo cómo el Señor a algunos les toma en brazos. Con tanto amor, con tanta dulzura. Con su amor les lleva a mejores pastos. Han conocido un pasto, pero hay mejores pastos.